Buscamos de tu presencia, Señor. En esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos buscándote, oh Dios. Porque, Señor, el mundo está confundido. El mundo está, Señor, cada vez con más dificultades, Padre. Pero tú tienes esas palabras de vida eterna, Señor, y solo a ti, Señor, iremos. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. te anhelamos, Señor. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto
nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Porque tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran Dios. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran Dios.
fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por bien, tú eres por bien, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a nuestro Dios, un aplauso para nuestro Dios, amén. Y vamos a hacer una declaración. Pon primero la... ¿sí? Es una declaración que debemos hacer todos los cristianos, convencidos completamente de qué es lo que yo tengo en mis manos. Ponga su mano sobre su Biblia, grande, pequeña, grande como esta, pequeña, en el mismo celular, ¿cierto? Y vamos a decirlo, repitan después de mí: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Con confianza confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Amén. Amén. Nosotros debemos estar convencidos de que este libro es una palabra viva, un libro poderoso, un libro que tiene la solución a todos mis problemas, que están ahí. Es como si yo me hubiera ganado una lotería y que nunca la he cobrado, ¿cierto? Y que solamente estoy cobrando de a poquitos. Cuando ya el Señor me habla un pedacito, uy, ve qué bendición. Pero toda esta cantidad de promesas y palabras es para su vida. Hay soluciones para todo tipo de problemas, enfermedades, dificultades. Todo está acá. Solo que hay que escudriñarla, aprenderla y entenderla y estar convencidos de que lo que dice ahí es verdad. Amén. ¿Sí? Este libro tiene tremenda historia. Estoy motivado esta mañana a hablarles acerca de nuestra doctrina. Nosotros somos una iglesia trinitaria, creemos en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a tocar una parte de la Trinidad, que vamos a hablar del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se hizo hombre y es el Cordero inmolado. Muchos creen en el Hijo de Jesús a su manera. Hay unos que dicen que Jesucristo fue un profeta, otros que fue un tipo muy sabio, otro que fue un iluminado que le llegaba. Hombre, otros dicen que los extraterrestres le hablaban, así de sencillo. ¿Sí? Y hay cultos dedicados a ellos, ¿cierto? Pero la Biblia nos narra de un Jesucristo completamente diferente, ¿cierto? Sabemos, y si yo les consulto a ustedes, ustedes me van a dar definiciones como Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señores, el amo de la creación, y muchos conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana, para unos de mucho tiempo, otros de no tanto tiempo, ¿cierto? Pero en realidad, ¿quién es ese Jesucristo? Nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Primera de Corintios
15, 19. Hoy vamos a mirar varios versículos, no solo uno, sino muchos versículos, porque vamos a profundizar en nuestra doctrina, y la doctrina se profundiza con palabra. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Empiezo con este versículo, primero porque hay cristianos que se han dedicado solo a esperar al Señor Jesús, que Él venga, yo ya soy libre, ya soy salvo, y solamente me toca esperar que venga el Señor. Si hacemos eso, dice la palabra, que somos los más dignos de conmiseración. Eso, en palabras humanas, quiere decir, uy, qué pesar, qué pena. Somos dignos de que hay, de mucha, ¿qué digo yo? Condolerse de nosotros, de misericordia. Porque la vida con Jesucristo no solo es eso, no solo es esperarlo, sino ser activos en Él. Por eso estamos diciéndole, invitándolo a que se meta en las redes, a que con su vida y su testimonio impacte a otras personas. Miren, muchachos, no es necesario hablarles a las personas, casi siempre. Muchas veces con el mero hecho de tener usted un ejemplo en su casa, ser un ejemplo en su barrio, está impactando y no se ha dado cuenta. Me ha pasado, ¿sí? Y es esto lo que yo les digo, o sea, si nosotros somos personas creyentes, participantes, activas, y esa palabra que yo tomo para mí, la hago práctica en mi vida, hombre, estoy haciendo una persona que está impactando, y no me estoy solamente esperando para que sea que el Señor venga por mí ya. No, estoy trayendo gente, trayendo almas a los pies de Cristo. Salimos a evangelizar, nuestra iglesia se caracteriza por eso. O sea, hacemos actividades para que jóvenes, adultos podamos participar con nuestra forma. Estamos participando, salimos al semáforo, caminamos por allí, oramos, hacemos una vigilia, vamos a una fundación a ayudar a personas que están en problemas con drogas, problemas que están en dificultad. O sea, hemos hecho muchas actividades para impactar en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Eso es una vida de un cristiano de testimonio, una persona que no está conforme con lo que tiene espiritualmente, sino que como tiene tanto, quiere dar a los demás. El principio, como decía ahora, de la comodidad. Comodidad. El Señor te dio, entonces ¿qué? Dad. Te dio gracia, de gracia repartí, decía Pablo. Y es eso, nosotros los cristianos no estamos solos conformes con el mero hecho de estar sentados, no. Estamos viviendo una vida en Cristo, una vida de bendición, y queremos que todo el mundo nos entienda, pero no siempre va a ser así. Va a ser muy difícil, y más en estos tiempos de que la gente nos entienda. Siempre vamos a estar muy vituperados, señalados, malentendidos. Muéstrame la imagen del huracán, por favor. Esta imagen el Señor me mostraba de que el pueblo de Dios, haga de cuenta de ver San Andrés, ¿cierto? A los que han ido, es una isla maravillosa, muy bonita, un mar turquesa hermoso, una arquitectura muy bonita, un paisaje, ¿cierto? Un paraíso. Así como estamos los cristianos viviendo en un paraíso con el Señor, bendiciones día tras día, solamente usted que ore y el hombre doble rodilla y el Señor le da hasta las cosas más tremendas. Es maravilloso, pero ellos nunca pensaron que en menos de 24 horas una tormenta se convirtiera en un huracán tipo 5 y acabara con todo eso, ¿cierto? Y los dejó muy mal. Nosotros tenemos que estar preparados. Estamos viviendo los últimos días. Nos tocó vivirlo a nosotros, a nuestra generación. Ver cómo las cosas que son malas, el mundo le dice que son buenas, ¿cierto? Una persona, para estar feliz,
tiene que estar borracha, o tiene que estar drogada, o tiene que estar en cosas muy extrañas, inmoralidades para sentirse bien. Y eso lo vemos ahora con los muchachos, ¿cierto? Una generación que definitivamente está mal y está haciendo ver las cosas malas como buenas. Yo, por ejemplo, acá leía en Facebook un pedacito, les traigo acá. Ahora le llamamos arte a la pornografía. Llamamos anticuada a una mujer que es decente, o anticuado, auténtico al que no sabe obedecer. Una buena familia a una familia que tiene dinero. Compensación al robo. Criterio abierto a la carencia de valores. Educar a pagar una escuela muy cara. Engañar a lo que se me hace en gana, aunque sepa que va en contra de Dios. Franqueza a la grosería. Idiota al hombre al que es bueno. Habilidad al engaño. Imbécil al que perdona. Y así, por ejemplo, sincero al irrespetuoso. Para adultos, a espectáculos inmorales. Y hay una serie de listas donde vemos cómo el pecado ha ido permeando la sociedad. Y la sociedad abiertamente lo acepta. Y por ejemplo hay drogas recreativas. ¿Qué de recreativo tiene una droga, cierto? Y se acepta, ¿cierto? Mis hermanos, estamos, como les digo, en los últimos tiempos, y esto ha permeado al pueblo de Dios, permitiendo que el pueblo sea flexible y hasta a veces adopte conductas que son pecaminosas y que no están bien delante del Señor. Nuestra fe tiene que ser probada. Lo que hemos aprendido tiene que ser probado. Y estos son los tiempos donde vamos a ser pasados por pruebas, y pruebas difíciles, donde usted va a ser confrontado con la realidad que vive el mundo, a la realidad suya, las creencias del mundo con la fe suya. Y para eso es esto lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿cierto? Mi prédica se llama El Verbo, donde vamos a analizar a nuestro Señor Jesucristo. Lo posible que se va a encontrar usted afuera, cómo es nuestro Señor Jesucristo, cómo fue y cómo va a ser. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Van conmigo? Amén. Bueno, hay personas que dicen que el Señor Jesucristo fue solo un hombre, que vino a este mundo, nació como todos y murió como todos, y ahí no pasó. Que eso sí, que él fue muy sabio, que se aprendió la Torá y que sabía muchísimo, ¿cierto? Otros dicen que fue un iluminado, que, como les decía ahora, que llegaban mensajes astrales a él y él hacía cosas maravillosas. Otros dicen que fue un ángel, que fue el ángel de Jehová. Otros dicen que fue creado. Pero la Biblia nos habla de cosas muy diferentes. El Jesucristo que les voy a mostrar en esta mañana no solo es un hombre, sino que les voy a mostrar una parte de Dios que se hizo hombre por nosotros. Entonces vamos a Juan 1, del 1 al 4. Recordemos que Jesucristo partió la historia del mundo en dos. Hasta los que no creen, yo tengo amigos que son filósofos y que también compartimos en la universidad, y algo que le ofenda a un ateo es decir que hay antes de Cristo y después de Cristo. Quiera o no, la historia se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos del Verbo, hablamos de una acción.
Pero acá, en esta palabra, habla de que el verbo era como una fuerza, un poder, una persona que podía hacer con él, o sea, él era Dios y al mismo tiempo era con Dios, estaba con él y era él. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Mis hermanos, acá estamos viendo de que en el principio de la creación, cuando el Señor estaba organizando toda la creación, había alguien con Él. ¿Quién era? El Verbo. Que más adelante vamos a ver quién era el Verbo. Dice que todas las cosas que se estaban empezando a hacer o que iban a ser hechas eran para Él, y que sin Él no hubiera podido ser posible hacer esto. Hay un plan para nosotros, y ese plan para el mundo, para la tierra, para los ángeles, para todos está escrito, y es la Biblia. Desde el principio este libro fue muy perseguido, es el libro más vendido, más leído, fue el primer libro que se imprimió en una impresora, es una imprenta, ¿sí? Fue lo primero. Gutenberg fue el que lo empezó a publicitar. Ha sido tratado de destruir muchas veces, como lastimosamente es el que más versiones tiene, ¿cierto? Y así hay cantidad de herejías, de cultos, de libros diferentes a la Biblia. Pero como les digo, estamos retomando o estamos tomando repaso a nuestra doctrina. Nuestra doctrina se basa en la Biblia y tiene la suficiente información e ilustración para asegurar que yo soy salvo, para asegurar que mi Cristo vive y que viene pronto, y que conocemos que Él, o sea, todo lo que hay acá en la Biblia es verdad. Amén. Esa es nuestra fe, y nos glorificamos y nos gloriamos por ella. Amén. La palabra del Señor dice que entonces estaba allá Jehová de los ejércitos, el Verbo, y dice la palabra también, para incluir la tercera persona, que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, allá incubando la creación. Tremendo esto. El Señor nos dice que hace mucho tiempo Jesucristo ha existido siempre, pero miremos, hay evidencias de que hay personas que dicen, no, es que Cristo y Dios es lo mismo, Jesucristo y Dios es lo mismo. Nosotros no somos unitarios. Y vamos a tomar una frase en Hebreos 1, del 1 al 2, donde hay tantas evidencias, donde vemos que Jesucristo y Dios son aparte, ¿cierto? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Miren, para poder escuchar la voz de Dios antes, había que recurrir al profeta, y que el profeta me dijera al pueblo, ¿cierto? Pero ahora tenemos, vea, toda la profecía acá, la Biblia. Y dice la palabra en el versículo 2, que en los postreros días, o sea, en estos tiempos, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y a quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios y Jesucristo no son lo mismo, porque Dios habló a través de Jesucristo. Amén. Hay evidencias en las Escrituras de la preexistencia de Cristo. Cristo no nació en el año cero, pues acá en la tierra, no. Él ya
había existido hace mucho tiempo. Vino acá a la tierra de una manera muy especial, muy tremenda, para dejar evidencia que, digamos, rompe toda lógica. Acá en el año cero de nuestra era, por decir algo, en Juan 17:5. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo fuese. Está confirmando lo que leímos ahora. Ahora bien, leamos Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y hay varias citas, Primera de Corintios 10:4, Colosenses 16:7, el primer capítulo, donde narran cómo Jesucristo está hablando de sí desde cuando empezó la fundación del mundo. Dice, desde mucho antes de la fundación del mundo. La Biblia, pienso yo, pues en lo personal, que hay un plan perfecto y donde se centra Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, y que el plan de Dios para salvar esta humanidad está en Él. Pensemos en esto. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Sabemos que sin Jesucristo somos todos, ¿qué? Pecadores, ¿sí? Cuando yo no me arrepiento, estoy andando en pecado. O sea, ¿cuál es el pago que yo debería tener por el pecado? La muerte, ¿cierto? Hubo a nivel espiritual, una puerta, por decirlo así, hubo un acontecimiento donde se le dio al diablo el poder y la autoridad sobre nuestras vidas, que fue el pecado de Adán y Eva, la desobediencia, ¿cierto? Eso que permitió que en ese tiempo, el Melquisedec de ese tiempo, que era Adán, perdiera esa autoridad y quedara nosotros como a merced del diablo, por decirlo así, ¿cierto? Porque el pecado entró al mundo a través de ese acontecimiento, y hubo una forma de que los pecados para ese tiempo se remediaban. ¿Y cuál era? Había que tomar un animal, depende del pecado, era el animal, ¿cierto? Si era grande, era un buey, un becerro, o un macho cabrío, una tórtola, llevarla al templo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Abrir el animal y con la sangre y un hisopo regarla, ¿cierto? Y así se decía que se tapaba el pecado, ¿sí? Por eso dependía del animal y del pecado. Es decir, para que el pecado fuese perdonado, había que tener sangre de por medio. Eso no lo narra el libro de Levítico, ¿cierto? Ahora bien, para este tiempo, el mundo de ese tiempo y el de ahora, pues, pero vamos a hablar del tiempo, está muy mal. Habría pecados por todos lados, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, de robo, de muertes injustas, como en este tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando hubo el Señor, por ejemplo, o nuestro Señor quería tomar reprimenda contra ese pueblo, primero, por ejemplo, llenó al mundo de agua y hubo una inundación, ¿cierto? Acabando con toda la criatura. Unas ciudades donde el Señor envió sus ángeles a decir que se arrepintieran, ellos no quisieron arrepentirse. Antes querían hacerle mal a los ángeles, ¿cierto? Querían violarlos. ¿Qué hizo el Señor? Envió fuego del cielo y acabó con toda esa región.
Pero para este mundo, para estas épocas, ¿qué hizo el Señor? Da una nueva oportunidad y envía a su único Hijo, al Verbo, a Jesucristo, a pasar un proceso para que empiece una etapa de reconciliación con el mundo, ¿cierto? Mis hermanos, todos conocemos la historia de Jesucristo, cómo nació a través de una virgen, que fue, pues, es algo ilógico, y los milagros no son lógicos. Los que me escuchan en redes sociales, los milagros no tienen lógica, no tienen explicación, porque si tuvieran explicación, no sería un milagro, ¿cierto? Entonces, llega a este mundo a través de una virgen. Tiene una etapa donde dice la Biblia que está desaparecido, solo aparece por allá a los 12 años en el templo, y luego vuelve a retomar su vida a los 30 años o 3 años de ministerio. Pero en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo se forma para llevar esos 3 años de ministerio. En ese tiempo de 3 años hace milagros, hace maravillas, hace prodigios, da palabra. Y es tremendo, porque Él dice, por ejemplo, que miremos, por ejemplo, Juan 16, 27. Cosas como esta empezaron a llamar la atención del Señor Jesucristo en medio del pueblo romano. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hay pasajes donde dice que Él viene de Dios y que Él es el Hijo de Dios. Y en el tiempo para el que vivió Jesucristo, eso era motivo de muerte. Fue perseguido por los escribas, por los fariseos, fue engañado, no, fue vendido por uno de sus seguidores, y empezó un proceso de muerte y crucifixión, ¿cierto? Palabras como esta o pasajes como estos nos narran que Él con autoridad y con poder decía: es que yo soy el Hijo de Dios y yo vine a este mundo a salvarlo en la situación que está. El diablo cometió un error, y ese fue el haber matado a un justo. Jesucristo el justo, Jesucristo el bueno. Fue tremendo, porque un hombre de estas características, sin mancha, sin pecado, que llegó a este mundo a enseñar la palabra de Dios, a vivificarla, porque Él era la palabra viva, y la gente no entendía, la gente no comprendía. Es más, hasta las mismas personas que andaban con Él a veces no comprendían lo que Él decía. Nos lo mostraba el pastor hace 8 días, cuando narraba que ellos con el poder y la autoridad, y tenían que esperar a que el maestro hiciera lo que rependiera por ellos, ¿cierto? Sabiendo que estaban encargados y que ellos podían hacerlo. Pero muchas veces también a nosotros, aún en esta época, nos falta eso: creer las palabras que el Señor ha dejado para mí, esas promesas. Hace falta que yo las crea y las ponga en mi vida. Entonces, el diablo quería matar a Dios, pero no solo a Jesucristo, no solo de una sola forma. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar, Él quería dar un ejemplo para todas las personas que fueran levantando. Miren la forma en que fue juzgado, una forma injusta, por lo que fue juzgado, que también fue injusto. Pero lo más impactante fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para ese tiempo habían castigos, como era la lapidación. Los azotaban con varas, los azotaban con látigos, ¿cierto? Había muchas formas de castigarlo, pero en especial en este fue bastante cruel.
¿sí? Vamos a analizar el tema de la crucifixión, pero profetizado 800 años aproximadamente antes de que pasara. Miremos el Salmo 20. ¿Van conmigo? Amén. Amén. El Salmo 20 es bien especial porque narra el sufrimiento de Jesucristo y vamos a irlo concatenando, vamos mirándolo paralelamente desde la parte biológica para que podamos hacernos idea de qué fue lo que estaba pasando, ¿cierto? Amén. El Salmo 22.1, 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesucristo, cuando antes de morir en la cruz, dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Fueron las palabras que digo yo antes de morir, pero Jesucristo es vida. Ustedes se preguntarán, bueno, si Cristo es vida, ¿cómo así que murió? ¿Será que el diablo fue capaz de matar a Jesucristo? No, Él entregó la vida. Él dijo: Señor, en tus manos encomiendo el espíritu. Él la depositó, la entregó voluntariamente, dice la palabra, ¿sí? Esta es de las primeras cosas que fueron profetizadas antes de que sucediera. Si vamos nosotros un poquito más adelante, en el 22:11. Recordemos que estamos hablando de Jesucristo. Para él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía lo que le esperaba. Entonces acá empieza en el 22:11. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Recordemos que cuando él estaba orando, viendo lo que ya iba a venir en el monte de los olivos, empezaba a sudar sangre. Y cuando una persona suda sangre, son casos extremos de estrés, donde los vasos sanguíneos se dilatan por la presión y se mezclan con el sudor de la glándula sudorípara y empieza la persona a sudar sangre. Pero son casos que están al borde de la muerte, que están a punto de eso. Y el Señor, viendo lo que iba a pasar, empezó a pasar ese proceso. Ese proceso es tremendo, ¿cierto? Es tremendo uno saber de que todo lo que le va a pasar y no tiene para dónde echar, sino que tiene que pasarlo porque tiene que pasarlo. Es tremendo. Yo me imagino pues que, por ejemplo, una mujer que va a dar a luz y sabe que tiene que darlo, eso tiene que asustar, ¿cierto? Tiene que ser estresante. Benditas las mujeres. 12. Por eso, varones, valoren esas mujeres, porque le cuento que es un milagro, es un milagro. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Recuerde que fueron soldados por él a apresarlo. 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Fue insultado, fue escupido, fue maltratado, inventaron cosas de él, ¿cierto? Dice la palabra escarnecedores, eso es sentarse en silla de escarnecedores. Y cuando una persona, cuando un cristiano se reduce a esto, a escarnecer, a hablar mal del prójimo, así tenga uno razón, eso está mal delante de Dios. Sí, estamos sentando personas en sillas de escarnecedores, quitándoles la carne, dice la palabra. 14.
Han sido derramados como aguas todos mis huesos, y todos mis huesos se descoyuntaron. Analizando este pasaje, dice, he sido derramado como aguas. Cuando las personas, pues acá nos narra la Biblia cómo fue el proceso de crucifixión, ¿cierto? Primero fue golpeado con varas, luego fue golpeado con unos látigos, de los cuales ese látigo estaba en cuero y con ganchos en las puntas para hacer más daño. Cuando el músculo se inflama de esta forma y luego es golpeado, hay hemorragia interna, y la hemorragia interna no solo viene acompañada de sangre, sino que cuando se deja un tiempo, la sangre empieza a endurecerse y empieza a soltar, por decir así, a segregar este suero sanguíneo, que es un líquido blanco, a veces amarilloso, ¿cierto? Y empieza a llegarse por todo el cuerpo. He sido derramado como agua, ¿cierto? En el proceso de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo cargó con un madero muy pesado, alrededor de 3 kilómetros, por unas calles muy estrechas, ¿cierto? Bien difícil, bien complicado, y fue llevado al monte Golgota, donde fue clavado en una cruz. El proceso de crucifixión, pusieron unos clavos alrededor, un poquito más arriba de las muñecas, un clavo que sostenía todo el peso en los pies. ¿Con qué fin hacían esto? Para que el proceso de la respiración fuera más complicado. No se podía levantar la persona para poder respirar, abrir su diafragma, sino que tenía que hacerse la fuerza sobre los pies, sobre los clavos, y poder respirar un poco. ¿Esto qué hacía? Que la cantidad de dióxido de carbono se llegara sobre la sangre y el proceso fuera más doloroso, ¿cierto? Más doloroso. Para que la persona muriera, ¿qué hacían los romanos? Daban un golpe con un madero a las rodillas para quebrarlas, y el cuerpo al caer se ahogaba a la persona y moría. Resulta que los huesos dicen que fueron descoyuntados, o sea, fueron aflojados, no quebrados, porque es una promesa del Señor, de la palabra, que ninguno de sus huesos será quebrado, ¿sí? El Señor no llegó a los huesos quebrados. Y mi corazón, por efecto de todo esto, se llama el endocardio, ¿sí? Que rodea la membrana que rodea el corazón, se llena de agua. Se llena de agua. Por eso, cuando con la lanza rompen, toda la cavidad torácica estaba llena de esta agua, del suero, que les digo yo, y salió el agua alrededor, ¿cierto? Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, o sea, todo por dentro estaba vuelto, ¿sí? Es tremendo, es tremendo. El 15 dice, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Llega al punto de la deshidratación. ¿Y qué hizo el soldado? Le dio vinagre, ¿cierto? Mire que estamos hablando de la muerte de Jesucristo y un libro que se escribió mucho tiempo antes. Me has puesto en el polvo de la muerte. 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. En el 17, entre ellos me miran y me observan. Y 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mis amados, mis hermanos, los que me escuchan en internet, nosotros muchas veces hemos menospreciado el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, porque Él, siendo todo Dios, no tuvo, como dice la palabra, no cogió eso como de qué aferrarse, sino antes se entregó por nosotros. Y dice la palabra que como un cordero inmolado, sin mancha, inocente, fue y entregó su vida por nosotros, para que nosotros
pudiéramos ser libres. De esta forma la sangre del Cordero fue derramada, fue regada, dice que no quedó gota en él, y que toda esa cantidad de sangre cubrió todos nuestros pecados. La salvación está ahí. ¿Qué depende? De que yo la acepte, de que yo la crea y que yo la tome para mí, y que yo cambie mi vida, que cambie mi forma de pensar, y que dice la palabra que todas las cosas que pasaron ya pasaron, ahora son hechas nuevas porque soy una nueva criatura a través de ese sacrificio. ¿Quién da un aplauso para nuestro Dios? Amén. Miren, el Señor hizo esto por nosotros, para que nosotros fuésemos libres y que ya no tuviéramos esa maldición de pecado encima, y que nosotros tuviéramos esa oportunidad de restaurarnos con nuestro Dios, esa oportunidad de decirle: Señor, de verdad te acepto hoy como mi único, como mi suficiente Salvador, y que sin ti yo nada soy. Señor, queremos que en esta mañana, y ustedes, mis hermanos, los que me escuchan, entendamos que nuestro Cristo está vivo, y que nuestro Cristo está en medio de nosotros, y que va a venir por su iglesia, por la que se conserve, para la que esté persistiendo, para la que esté, dice la palabra, en santidad. Una iglesia que esté esperándolo. Las señales están dadas, los tiempos han llegado, dice la palabra, los postreros días están aquí, y Él está aquí tocando a la puerta, dice Apocalipsis 3:20, está tocando a la puerta, llamando, y que si alguno quiere abrir, Él va a estar ahí y lo va a invitar a cenar. Vamos, grupo de alabanza, por favor, vamos a orar un momento. Vamos a decirle a nuestro Dios que nos perdone, porque a raíz de nuestras debilidades, a raíz de nuestros pecados, nos hemos alejado de Dios, y que muchas veces nosotros hemos fallado, pero el Señor conoce nuestras debilidades. Señor, en esta mañana queremos presentarte nuestras vidas, Señor. Decirte, Señor, que te anhelamos. Decirte, Señor, de que tú, Padre, estás en medio de nosotros, y que estás esperando, Señor, a que tu iglesia te busque, a que tu iglesia te espere, con un corazón limpio, con un corazón sin mancha. Señor, he aquí a tu pueblo. Acá estamos, Señor, buscándote, Señor, esperando a que tú nos sanes, Señor, con todo tu bien, Señor. Que derrame, Señor, sobre nuestra vida ese bálsamo de amor, ese bálsamo, Señor, que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Padre precioso. Señor, clamamos para que tú, Señor, derrames, Señor, sobreabundantemente perdón, y nos libres del pecado, nos libres de la muerte, Señor. Que restaure, Señor, nuestra vida. Que tú, Señor, oh Dios, en esta mañana hagas como tú quieres hacer en medio de nosotros. Padre, lávanos, límpianos, Señor, oh Dios. Eres maravilloso, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la congregación. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea trayéndonos a memoria nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor. Y que seas tú perdonándonos y ayudándonos a no caer más en ellas, a fortalecernos, Señor, en medio de nuestras debilidades, tomar fuerza, Señor, en medio, Señor, de ti, Señor, oh Dios. Oh Padre, gracias, Señor.
derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me restauraste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor, de verdad ese sacrificio que hiciste, Señor, en esa cruz por mí es invaluable, oh Dios. Gracias, Señor, por haber derramado hasta tu última gota de sangre, Señor. Por medio de tu sangre, Señor, yo tengo sanidad. Por tu sangre tengo perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido, sanaste mi interior. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y yo me acerco a ti con gratitud, Señor. Dice tu palabra, oh Dios, clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y tu promesa que siempre estarás con nosotros. Gracias por librarnos. Gracias, Señor. Amén.